Hola, ¿qué tal? Quiero agradecerles a todos los que participaron en el primer directo que hicimos el jueves pasado sobre la hipótesis de lo que podría haber acontecido en caso los pactos germano-soviéticos hubiesen perdurado en el tiempo, analizando si estos realmente tenían alguna posibilidad certera de subsistir en el tiempo y conversando también de por qué se pasó, digamos, de la vía diplomática a la militar. También agradezco a todos los que están viendo el directo que ha quedado colgado en el canal en diferido y a todos los que con sus comentarios y sus preguntas han participado activamente. Para nosotros ha sido una gran experiencia este primer directo, sabemos que hay mucho por mejorar, pero ha sido un buen comienzo, consideramos. Le agradecemos a Oscar, el guerrero tebano, por haber aceptado la invitación. Tuvimos algunas dificultades durante el directo y no pudimos leer y responder las preguntas en el momento. Con el Sagrado Guerrero Tebano hemos acordado que el siguiente directo que hagamos, sin perjuicio de cuál sea el tema, vamos a destinar los primeros minutos a contestar las preguntas. Sin perjuicio de ello, he querido hacer este video de preguntas y respuestas para no dilatar más el tema, haciendo la salvedad que las respuestas que voy a dar son opiniones mías, no necesariamente del Sagrado Guerrero Tebano, con quien volveremos a repasar estas preguntas en los primeros minutos del siguiente directo. Y ahora sí, voy a tratar de responder todas las preguntas que se hicieron y a efectos de hacer la dinámica de este video de preguntas y respuestas más eficiente. He agrupado las preguntas en 7 grandes temas. El primero está relacionado con las fortalezas y debilidades de la Alemania nazi y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cuando estalla el conflicto en el Frente Oriental, cuando se inicia la invasión alemana, Operación Barbarossa, de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941. Rafael Araujo, entiendo que hubieron problemas de señal en Brasil, lo lamento, sin perjuicio, lo cual agradezco que te hayas quedado hasta el final de la transmisión. Rafael nos pregunta cuánta pérdida podría haber soportado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel primer año del conflicto, en 1941. Y la respuesta, a grosso modo, es que ciertamente muchas más de lo que los alemanes esperaban. Los alemanes pensaron que esta iba a ser una campaña rápida y su inteligencia estaba mal informada con respecto a la real capacidad del Ejército Rojo en ese momento, que si bien no estaba a punto, como vamos a hablar más adelante, tenía mucho más de lo que los alemanes pensaban. Hablando de soldados, por ejemplo, los alemanes pensaban de que la Unión Soviética tenía en el frente occidental el frente occidental para ellos, entre 1,5 millones y 2 millones de soldados. Y si tomamos en cuenta, digamos, las bajas en tropas que tuvieron los soviéticos, y todo esto depende de las fuentes, pero si tomamos en cuenta que los soviéticos podrían haber perdido 800.000 soldados muertos, 240.000 prisioneros, 1.400.000 heridos. Claro, si los números alemanes hubiesen estado correctos, estas bajas, tanto en muertes, heridos y prisioneros, tendrían que haber pues dado el golpe de gracia a favor de los alemanes y ciertamente esto no fue así. Los alemanes tampoco sabían que ya para este año de 1941 los soviéticos tenían por lo menos 30.000 tanques, 20.000 aviones y 40.000 camiones. Muy importantes los camiones para el tema logístico y para el transporte de unidades de infantería de un lugar a otro, básicamente. Se calcula que en Barbarossa, por lo menos en lo que respecta a tanques y aviones, los alemanes podrían haber sacado fuera de combate a 2/3 de los tanques y aviones que tenían los soviéticos en ese momento. Pero no sacaron de combate a todos. Y lo que es peor para ellos, los soviéticos tenían ya la capacidad industrial de reemplazar las pérdidas. Capacidad de reemplazo que irían mejorando con el transcurso de la guerra.
Eso con respecto a la primera pregunta de Rafael. Rafael hace una siguiente pregunta vinculada a la primera, pero esta vez del lado alemán. ¿Por qué Alemania no tenía suficientes reservas en 1941? Mira, los alemanes reclutaron para esta ofensiva básicamente a todos los hombres entre los 19 y los 30 años que no tuvieran un trabajo calificado. Los soviéticos ya para este entonces reclutaban incluso hasta los 60 años, algo que los alemanes no van a hacer casi hasta el final del conflicto, cuando la Volkssturm es, digamos, armada para ya las últimas defensas del Reich. Por otro lado, Alemania sintió que no era necesario, subestimó al adversario, se pensó que con lo que tenía era suficiente. De hecho, Alemania no pone a tope su producción armamentística hasta bien entrada la guerra. Es sorprendente ver números de cómo la mejor producción armamentística alemana, a cargo básicamente del ministro de Armamento Albert Speer, se logra en el segundo semestre del 43 o incluso en el 44, que son los años en los cuales los ejércitos alemanes ya han empezado a retroceder. Se priorizaron las necesidades civiles antes que las militares. Entonces ahí hay otro aspecto en el cual los alemanes subestimaron a su adversario. La siguiente pregunta de Santiago Rodríguez, él pregunta si no hubieran existido las purgas en el Ejército Rojo. La pregunta es si el ejército alemán habría sido detenido en noviembre de 1941. Santiago, esto es difícil de contestar, pero lo que sí te puedo decir es que los mandos soviéticos en los primeros meses de la guerra no eran los óptimos, ¿no? No va a pasar mucho tiempo, sin embargo, para que los mandos soviéticos se consoliden y se vayan cuajando y aparezcan líderes importantes como Zhukov, Konev, Rokossovsky, Chukov. Pero ciertamente en Operación Barbarossa se van a ver errores garrafales de los mandos soviéticos, sobre todo en el Frente Sur, que es donde los soviéticos tenían más concentración de tropas, pues pensaban que hacia ahí iban a dirigir los alemanes su principal esfuerzo para capturar los recursos estratégicos. Entonces, probablemente sin las purgas no habría habido este proceso de involución y este vacío que se llega a resolver, digamos, en momentos oportunos para los soviéticos, pero ciertamente considero que muchos de los cercos, recuerda que por ejemplo en Kiev se cercan 600.000 hombres, el mayor cerco de la historia, hay muchos errores. Entonces yo no sé si necesariamente tener o no haber tenido las purgas hubiese permitido cambiar, digamos, lo que pasó ese año 1941, porque igual los alemanes tenían el factor sorpresa, igual los alemanes tenían en ese momento la ventaja de, digamos, de la filosofía de guerra que tenían, la guerra de movimientos rápidos y el aspecto cualitativo tanto en armas como en tropas. Entonces, realmente no sé si hubiese cambiado mucho, pero ciertamente se podrían haber evitado ciertos errores, ¿no? Y con esto salvar muchas de las tropas que finalmente terminaron siendo cercadas. Marcelo Visor nos pregunta, o mejor dicho, comenta acertadamente que la industria soviética fue muy potenciada por los norteamericanos en la preguerra y la posguerra. Es cierto, la ley de préstamo y arriendo, aunque benefició principalmente al Reino Unido, también dio un soporte sumamente importante a los soviéticos. Ahora, tampoco hay que desmerecer el hecho que la Unión Soviética, además de esta ayuda norteamericana, crucial por cierto, también ya había desarrollado su industria. Y lo que es curioso, como conversamos en el directo, en gran parte gracias a la tecnología y al apoyo y traslado de bienes manufacturados de Alemania hacia la Unión Soviética. Es decir, este pacto de no agresión, una de las cosas interesantes es que por un lado Alemania ayuda a que los soviéticos mejoren su industria y los soviéticos ayudan a los alemanes con los recursos estratégicos que les faltan. Entonces,
la industria soviética ya era importante para 1941, mucha de esta ya se estaba trasladando atrás de los Urales. Entonces, es una combinación de factores, realmente, digamos, el éxito soviético en cuanto a producción armamentística y la capacidad de rearmar ejércitos rápidamente, es decir, reclutar y rearmarlos rápidamente, ¿no? Sí, importante el apoyo norteamericano, pero no podemos desconocer tampoco que los soviéticos, curiosamente con ayuda alemana, ya tenían una industria importante, incluso en este 1941. La última pregunta sobre esta sección también es de Rafael Araujo. ¿Por qué la industria de los países ocupados no fue suficiente para equipar al 100% al ejército alemán? Es interesante tu pregunta porque considero que los alemanes cometen errores garrafales en este aspecto, ¿no? Países industriales que fueron ocupados, Holanda, Francia, por dar algunos ejemplos, en lugar de tener una política de mantener y más bien fortalecer estas industrias a favor del Reich, se manejó esto con una visión, a mi modo de ver, cortoplacista. Se vaciaron las arcas, se trasladaron todos los recursos que se pudieron a Alemania, haciendo colapsar las economías de los países ocupados, pero a niveles alarmantes, o sea, economías que se desplomaron en un 50, 60%, ¿no? Entonces, claro, si tú desmontas una industria en un país ocupado para favorecer, digamos, la industria de lo que son estrictamente los dominios de lo que en ese momento se llamaba la Gran Alemania, puedes tener un beneficio a corto plazo, pero a largo plazo fue, sinceramente, un colosal error. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora vamos con el segundo punto sobre los cuales han habido preguntas muy interesantes. Vamos a denominarlo apaciguamiento en términos generales. En este tema, ambas preguntas en realidad son de Santiago Rodríguez. La primera se trata sobre si los países aliados, ganadores de la Primera Guerra Mundial, no vigilaron también las acciones que Alemania tenía fuera de sus fronteras. Acá Santiago se está refiriendo básicamente al rearme alemán, ¿no? Sobre esto, Santiago, ciertamente creo que las potencias occidentales se descuidaron, ¿no? Creo que se confiaron, creo que nunca pensaron que realmente Alemania iba a tener ni la voluntad ni la capacidad de rearmarse. Cómo podrían, digamos, producir armas, las armas prohibidas, dónde podrían entrenarse. Pero ciertamente creo que han podido hacer un mejor esfuerzo de inteligencia, ¿no? Un mejor esfuerzo de espionaje, de enterarse un poco qué estaba pasando con Alemania y el rearme, ¿no? Sobre todo el que se da en los 30, ¿no? Sobre, digamos, lo que ya los alemanes hacían en territorio soviético desde el Tratado de Rapallo, firmado el 16 de abril del 22 entre Alemania y la Unión Soviética, digamos, ver la colaboración que había entre los soviéticos y los alemanes era más complicado, ¿no? Los occidentales no tenían realmente, dado como estaba el tema de alianzas y la geopolítica en ese momento, no tenían realmente una posibilidad certera, más allá de actividades de inteligencia, de saber pues que los soviéticos estaban permitiendo a los alemanes entrenarse con tanques y aviones, incluso tenían un aeródromo en territorio soviético en aquellos años, ¿no? Pero sí llama la atención que, digamos, tampoco se hizo nada en apoyos que Alemania consiguió en países donde sí, digamos, había una cercanía o países que estaban dentro de la esfera de control, o no de control, sino en la esfera, digamos, en el ámbito cercano del Reino Unido. Por ejemplo, Holanda apoyó a Alemania con algunos primeros modelos de submarinos pequeños, que serían pues el antecedente del arma submarina alemana, que fue una de las cosas que, en palabras de Winston Churchill, lo que realmente me asustó fueron los
U-boats alemanes, ¿no? Entonces, claro, en Holanda y en otros países también de la Europa Occidental, Alemania logró contratos secretos para que los ayuden con cañones de todo calibre. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, el apoyo soviético, complicado monitorear, sin perjuicio de lo cual se podría haber hecho un esfuerzo de inteligencia, pero, digamos, los apoyos que consiguió Alemania en la Europa continental, esto sí es más, creo que un error de confianza, un exceso de confianza por parte de las potencias occidentales. En este tema, Santiago también pregunta si creemos que el primer ministro británico Chamberlain fue blando con Hitler y Alemania, o si tenía más bien un pulso firme para frenar a los nazis. Santiago, yo creo que el temor a ir a una guerra de la magnitud de la primera ciertamente llevó a esta política llamada de apaciguamiento. Hitler fue ganando confianza a medida que logra avanzar y logra victorias estratégicas sin disparar una sola bala, sin sufrir una sola baja. Esto se remonta hasta la remilitarización de Renania, ¿no? En 1936, Hitler, esta era una zona que según los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, Renania tenía que ser una zona desmilitarizada. Y Hitler en el 36 manda a su ejército con órdenes de que si había alguna reacción por parte de las potencias occidentales, los alemanes tenían que retirarse inmediatamente. Pero no pasó nada. Y Hitler logró ahí un pequeño éxito estratégico. Luego, en el 38, viene la anexión de Austria y viene también la crisis de los Sudetes, esta reclamación que tendría Hitler por los Sudetes, dado que ahí habían 3 millones de alemanes, y llegamos a los tratados de Múnich, en donde básicamente Francia y el Reino Unido de alguna manera presionan a Checoslovaquia para que ceda a los Sudetes a Alemania. Acá podrían haber sido más firmes, ¿no? Ahora, si hubiesen sido más, digamos, si hubiesen reaccionado en el 38 en cuanto a la crisis de los Sudetes, como reaccionaron en el 39, en septiembre del 39, cuando Alemania invade Polonia, pues también hay que decirlo, tampoco es que mucho hubiesen podido hacer, ¿no? Porque Francia y el Reino Unido no tienen fronteras con Checoslovaquia. Digamos que la aviación de los aliados pudiese llegar a realizar misiones sobre Checoslovaquia era complicado, pero lo que sí fue decisivo es que al entregarse los Sudetes a Alemania, la misma Checoslovaquia pierde realmente toda posibilidad de resistir una invasión a toda escala por parte de Alemania, porque sus principales líneas defensivas estaban justamente en los Sudetes. Y esto es lo que permite a Hitler después vulnerar el Tratado de Múnich y ocupar el resto de Checoslovaquia. Entonces, pero no hubiese pasado mucho. Recordemos que, por lo menos no de inmediato, porque recordemos que cuando finalmente Alemania invade Polonia el 1 de septiembre, y ahí sí reaccionan las potencias occidentales declarándole Francia y el Reino Unido la guerra a Alemania el 3 de septiembre, van a pasar 8 meses, van a pasar 8 meses de lo que se llama esta guerra de mentira, the phony war, la guerra de mentira, porque pasan 8 meses de absoluta inactividad, ¿no? Hasta que finalmente las hostilidades se iniciarían con todo el vigor en el frente occidental. Entonces, para resumir, creo que sí se pudo haber sido más firme con Alemania. Ahora, esto no hubiese implicado que necesariamente el Reino Unido y Francia podrían haber tomado un rol activo en defender a Checoslovaquia, como no pudieron hacerlo con Polonia, pero en el caso checo está el tema de que no solamente no los ayudaron, sino que, digamos, les quitaron la única posibilidad de poder plantar una defensa seria, los checos me refiero, frente a los alemanes, dado que perdieron con los Sudetes no solamente el territorio, sino sus líneas defensivas. Ahora vamos con el tercer tema que ha surgido de las preguntas que amablemente han hecho ustedes, y lo denomino, digamos,
como una pregunta, ¿estaban los alemanes y los soviéticos listos para una guerra en 1941? Santiago Rodríguez hace una pregunta concreta y dice, bueno, todos sabemos que Alemania no estaría lista para una guerra total hasta 1945. Es cierto, Santiago, que Alemania no estaba lista en el 41. De hecho, Erich Raeder, Hermann Göring, Erich Raeder, comandante de la Kriegsmarine en ese momento, Hermann Göring, no solamente comandante de la Luftwaffe, sino, digamos, el segundo en la jerarquía nazi, incluso ellos le habrían dicho a Hitler que Alemania no estaba lista para invadir a la Unión Soviética en el 41. Es difícil saber cuánto se iba a demorar Alemania para estar a tope. No sé si hubiese sido el 45, el 44, difícil saberlo. Pero por otro lado, la Unión Soviética tampoco estaba lista. De hecho, y la Unión Soviética con más complejidades, justamente por el tema que hemos hablado antes de las purgas. La Unión Soviética no iba a estar lista tampoco en el 42, muy probablemente tampoco en el 43. Pero entonces la pregunta es un error, digamos, haber atacado cuando uno mismo no estaba listo, pero sabiendo que el enemigo tampoco lo estaba? Claro, acá ya hemos hablado de que la inteligencia alemana infravaloró la realidad soviética, y un tema que no hemos dicho es que la Unión Soviética demostró a lo largo de la guerra una capacidad de reclutamiento brutal, ¿no? Llegaron a reclutar 34 millones de soldados en distintos momentos, ¿no? Lo máximo que tuvieron en un momento fue 13, pero entonces, digamos, no necesariamente es un error haber atacado sin estar listo, si es que uno pensaba que el enemigo tampoco estaba listo y en una situación, en ese momento, de inferioridad de condiciones que uno mismo, ¿no? Entonces, difícil saberlo, pero ciertamente los alemanes, sabiendo que no estaban listos, toman la decisión de atacar porque pensaron que, aunque no estaban listos, con lo que tenían les iba a alcanzar para destruir a la Unión Soviética en una campaña relámpago, ¿no? Pasamos ahora al cuarto tema que hemos identificado, y estos son temas vinculados a la extrañeza en general que causan todos estos pactos firmados entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, ¿no? Y acá nos basamos en 3 preguntas de Santiago. Él dice, ambos se ayudan económicamente, industrialmente, incluso militarmente, para luego matarse mutuamente. Sí, mira, como comentábamos en el directo, habían sectores en ambos lados que consideraban que lo óptimo era que la paz perdure, ¿no? Y que Alemania tenga las materias primas que necesitaba para su ejército, para su población civil y para toda la Europa continental ocupada de la Unión Soviética en forma pacífica, y que la Unión Soviética pueda mejorar su industria, también obteniendo la tecnología y los recursos manufactureros en forma pacífica de Alemania. Pero por otro lado, en ambos lados habían también sectores duros que veían, digamos, en forma despectiva, con muchos cuestionamientos, digamos, en el lado soviético una alianza con los nazis, en el lado alemán una alianza con los comunistas. Entonces, claro, ¿cómo dos enemigos, dos archienemigos llegan a un pacto? Bueno, a veces, por más, digamos, posiciones contrarias que pueden haber en dos bandos, si se encuentran beneficios comunes de corto, mediano plazo, a veces se logran consensos, y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto ha pasado a lo largo de toda la historia. Ahora, no resulta sintomático, sin embargo, ver que el pacto fue por 10 años. Claro, se podría luego haber renovado, pero no es que tampoco había una visión, digamos, de que esto dure en el tiempo. La siguiente pregunta de Santiago también es, ¿estos tratados se dan porque ambos los necesitaban para cumplir sus ambiciones y sus planes de conquista? Sí, claro, sin duda. Alemania no podría, digamos, haber logrado lo que logró en términos de las operaciones en Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Francia,
es más, en los mismos Balcanes, luego en algo que ya choca contra los intereses soviéticos, si no hubiese tenido pues el petróleo que recibía la Unión Soviética, la comida que recibía de la Unión Soviética, porque no olvidemos que Alemania era deficitaria en estos aspectos y los países que ocupa también, con lo cual a medida que Alemania avanza por Europa, su demanda por estas materias primas aumenta, ¿no? Y por otro lado, la Unión Soviética también necesitaba mejorar su industria, mejorar su armamento para lograr lo que querían en ese momento, sostener una salida más eficiente al Mediterráneo, en algún momento tratar de lograr reivindicaciones como por ejemplo frente a Finlandia, el este de Polonia, es decir, Besarabia, digamos, territorios que había perdido en la Primera Guerra Mundial, básicamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, de repente, ahora es fácil entender que de repente los sectores duros que se oponían a una paz eterna entre estas dos potencias, la Alemania nazi y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esos sectores se terminarían imponiendo y por una u otra razón el conflicto era inevitable porque estos sectores duros terminarían imponiéndose a los sectores que pregonaban la paz como un ideal, ¿no? Santiago también nos comenta que él entiende la desconfianza del ejército alemán, pues temían terminar combatiendo como al final lo hicieron, pero que necesitaban estos recursos. Efectivamente, ahí hay un tema interesante, ¿no? Por un lado, eres consciente que estás ayudando a tu enemigo y que lo estás ayudando a fortalecerse, y que por otro lado, tú también te estás fortaleciendo de esa relación, pero ¿en qué momento, digamos, uno debe cortar la alianza y pasar a la vía militar, si es que eso era inevitable, tomando en cuenta que ambos están beneficiando de este pacto y ambos se fortalecen con cada mes que pasa con estos tratados económicos de intercambio, ¿no? Entonces, sí, ciertamente interesante este aspecto y justamente por eso es que quisimos hacer este directo, porque el tema da para mucho debate y da para muchas variables y bueno, eso es lo bonito de esto, que entre todos intercambiar opiniones y ir buscando, digamos, cuáles son las más plausibles, ¿no? El quinto tema que hemos identificado de las preguntas es un tema que a mí me apasiona sobremanera y vamos a hacer un directo solamente sobre esto. El petróleo, un factor decisivo en la Segunda Guerra Mundial. Santiago nos pregunta por qué los alemanes no investigaron también Noruega por su petróleo y otros recursos. Marcelo Visor comenta que Alemania quería ir a fuentes de petróleo ya existentes. Y Marcelo comenta también que Noruega, la operación de Noruega fue un tema táctico y no de leves round. Empezando por esto último, efectivamente, Noruega no era parte de los planes iniciales de Hitler, pero dado que se ve involucrado en una guerra con Occidente y dado que existía la amenaza de que Noruega pueda ser ocupada por tropas de las potencias occidentales, Hitler decide dar un paso, decide anticiparse y ocupar él Noruega. ¿Por qué? Bueno, primordialmente porque una ocupación aliada de Noruega podría haber complicado las exportaciones suecas hacia Alemania, principalmente del hierro, algo absolutamente esencial para Alemania. Esta creo que es la principal razón, proteger, digamos, el suministro que Suecia daba a Alemania de ciertos recursos naturales, principalmente el hierro. También hay otros, entre los cuales vale la pena destacar, digamos, el aspecto naval, ¿no? Recordemos que las bases noruegas, como luego lo serían las francesas, también sirvieron de magníficas bases para que los U-boats alemanes lanzaran la feroz ofensiva que lanzaron sobre el Atlántico. Ahora, sobre Santiago, sobre por qué los alemanes no investigaron también Noruega,
Sí, efectivamente, Marcelo tiene un punto ahí. Eh, debieron haberlo hecho sin duda alguna, pero quizás eso hubiese requerido más tiempo, ¿no? Y tiempo es lo que no sobraba. Entonces, claramente Alemania priorizaba aquellos sitios donde podría conseguir petróleo más rápido. Eh, por ejemplo, algo que a mí me sorprende mucho y lo conversamos en el canal es, si bien, digamos, Alemania consiguió un poco de petróleo de Austria, Hungría, su principal fuente de petróleo era Rumania. Y en Rumania, a diferencia de Noruega, en donde, bueno, para ver si había petróleo habría que haber hecho exploraciones y eso tomaba un tiempo, en Rumania ya habían reservas identificadas que se podían haber explotado, con la ventaja además de que había un tema logístico perfecto, una conexión perfecta logística entre Rumania y Alemania, con lo cual incrementar la producción petrolera en Rumania era petróleo que podría llevarse directamente a Alemania. Y Alemania en este tema del petróleo comete otros errores, porque por ejemplo no explotó el petróleo que había en los países bálticos, que si bien no era de mucha calidad, bueno, era más barato que el sintético que ellos producían, que era carísimo. Y bueno, en el tema del petróleo, y como digo, esto será materia de un directo, no me quiero extender mucho, pero también estaba el Medio Oriente, que aunque en esa época no tenía las producciones que tienen hoy, porque no se habían hecho todas las exploraciones que se han hecho el día de hoy, también era otra opción, pero claro, para eso tendríamos que hablar qué tendría que haber hecho Alemania con Gibraltar, Malta, el norte de África, Suez, en fin, eso ya es otro tema, ¿no? Y también el tema de si a través de Francia Vichy o España, quizás se podría haber conseguido algo de petróleo de otros principales productores de la época como Venezuela y Estados Unidos. Pero todo esto va a ser materia de un directo. Ahora vamos al sexto tema que hemos identificado. A este lo vamos a llamar ¿cuál era el verdadero objetivo de Barbarossa? Y acá Marcelo hace una pregunta sumamente interesante, ¿no? ¿Qué era más importante para ganar en el 41? ¿Leningrado, Moscú o el sur? ¿Qué es más importante en una guerra rápida? ¿El ir por el corazón o por el cerebro? No es fácil la pregunta, pero yo iría por el corazón, ¿no? Si el corazón deja de latir, el cerebro por defecto también se va a apagar. Mira, todos eran objetivos válidos, ¿no? Leningrado era un tema ideológico, pero además estaban también las bases navales en el Báltico, que eran estratégicas. Moscú era un centro importante de comunicaciones, además tomar la capital, un golpe anímico iba a tener, moralmente iba a golpear a los soviéticos. Además, no olvidemos que el 30% de la industria está en Moscú, que todavía no se había íntegramente trasladado a los Urales. Pero claro, todos somos buenos generales después de la guerra, ¿no? Pero yo creo que el sur era mucho más importante. Y esto va a terminar siendo demostrado porque si vemos las campañas del 42 y 43, prácticamente todas las acciones de importancia son en el frente sur, lo cual nos lleva claramente a que la guerra se volvió una guerra económica. Y no es solamente capturar recursos que Alemania necesita, sino es desproveer al enemigo de esos recursos, afectando su capacidad de sostener el esfuerzo de guerra. Porque, claro, Alemania nunca llega a Bakú, pero sí llega a Maikop. Pero claro, entre que los soviéticos dejaron destruidos los campos de petróleo en Maikop y Alemania no tenía la logística para poder extraer y trasladar el petróleo donde lo necesitaba. Pero bueno, pero la Unión Soviética dejó de tenerlo, ¿no? Ahora Maikop no era materialmente tan importante como eran los otros pozos más adentrados en el Cáucaso. Pero esa es mi visión. Además, el plan Barbarossa se sostenía en una premisa fundamental, que era cercar y aniquilar por completo a las tropas occidentales enemigas, a las tropas occidentales de la Unión Soviética. Y aunque se lograron operaciones de cerco muy importantes, por eso para mí desviar las tropas blindadas del Grupo Ejército Centro hacia Kiev, para el cerco de Kiev, en donde se cercan 600.000 soviéticos,
a mí me parece una buena decisión. A mí me parece que fue militarmente una buena decisión, pero lo cierto es que se fracasa en Barbarossa en destruir al ejército soviético. No todos los que estaban en Occidente, no todas las tropas rojas que estaban en Occidente fueron rodeadas, muchas escaparon el cerco. Y otra cosa con la que no contaban es algo que creo que mencioné anteriormente, ¿no? La magnífica capacidad de reclutamiento que tenían los soviéticos, ¿no? 34 millones reclutados a lo largo de todo el conflicto, aunque en distintos momentos, lo máximo que llegaron a tener, creo que en un mismo momento creo que fue 13 millones, pero además, no solamente el reclutamiento, sino la capacidad de armarlos, de armarlos, digamos, con armas bastante aceptables. Digamos, los alemanes no pensaban que los soviéticos tenían lo que tenían en ese momento. Cuando llegan a Smolensk se encuentran ya con cohetes Katyusha, los llamados órganos de Stalin, estos lanzacohetes formidables y con más T-34 de lo que uno podría haber pensado en el 41. Y es impresionante ver que desde el 22 de junio que se desarrolla la ofensiva alemana y hasta agosto, los soviéticos logran duplicar el número de tropas activas. Entonces, entre que el plan Barbarossa no cumple con el objetivo de cercar y destruir a todas las fuerzas enemigas y tampoco se logra capturar los recursos estratégicos, la cosa se ponía cuesta arriba para los alemanes. El séptimo tema identificado es el tema siempre imprescindible, que es el tema logístico, que muchas veces pasamos por alto y que es fundamental, ¿no? Nuestro amigo Coraliwa señala que el problema alemán fue el de la logística, muchos tipos de tanques, muchas piezas, muchos tipos de munición, muchos recursos. No podría estar más de acuerdo con esto, compañero, porque lo mencionaba también el sagrado guerrero tebano, ¿no? La producción alemana era prácticamente artesanal, ¿no? Los soviéticos con los T-34 y los norteamericanos con los Sherman consiguieron pues una producción masiva de vehículos que en el 1 a 1 y cada vehículo a su máxima capacidad, sí, los alemanes se iban a imponer. Pero si al final tus tanques pasan mucho tiempo inactivos, reparándose en el taller o esperando el repuesto, o incluso teniendo que llevarlos, como se señalaba en el directo, hasta Alemania para que los arreglen, para ir regresar al frente, mientras que, por ejemplo, los soviéticos producían 2 motores por cada T-34, y así con varias piezas de recambio, entonces logrando mantener más blindados por más tiempo en servicio. Entonces, claro, si uno tiene un solo tipo de fusil y un solo tipo de munición, hace que la logística y el suministro sea más sencillo y eficiente, algo que es decisivo. Entonces, los alemanes sí tenían la ventaja en cuanto a calidad de armamento, pero la falta de uniformidad creo que les termina jugando en contra, al contrario de lo que pasa con los soviéticos y los norteamericanos. El último tema del que vamos a hablar es un tema basado en preguntas de Marcelo, y es este tema de si en algún momento durante este conflicto en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial hubiesen habido posibilidades de llegar a una paz negociada. Y esto vinculado también a esta creencia o propaganda luego de que en el lado alemán de que los soviéticos estaban ya en las últimas, ¿no? Marcelo sugiere que el mejor momento para negociar hubiese sido en el 43, después de la tercera batalla de Kharkov, retomando la iniciativa y sin los aliados en Francia. Bueno, compañero, yo no podría estar más de acuerdo contigo. Luego de la fallida Operación Azul, que termina en un descalabro total para la Wehrmacht, perdiendo a todo un ejército, 330.000 efectivos en Stalingrado, y luego de eso dejando expuesto a todo el grupo de ejércitos que se había adentrado en el Cáucaso a ser cercado, empujado hacia el Mar Negro y aniquilado.
von Manstein, aunque fracasa en el intento de llegar a abrir un corredor para el Sexto Ejército, va a lograr, pues, digamos, yo creo que acá, sin desmerecer otras cosas que hizo von Manstein, él fue el artífice, recordemos, del plan de las Ardenas en la campaña del 40 en Francia. Él fue el artífice de la toma de Sebastopol en el 42, pero en el 43 esta estrategia de defensa elástica o defensa móvil, en donde le da un segundo aire a la Wehrmacht, ¿no? Parecía que ese año se acababa todo, y von Manstein, con esta defensa móvil, logra cortar sus líneas de suministro, concentra sus fuerzas y en el lugar indicado y en el momento indicado lanza una contraofensiva feroz y aunque se han exagerado los números, ciertamente esa victoria en Kharkov la logra en inferioridad de condiciones. Tal vez no tanto como se ha afirmado por el lado occidental, pero sí fue una victoria sumamente importante. Y claro, Alemania obtenía un segundo aire, Alemania estabilizaba el frente, todavía no se abría el frente francés, sí. Esto hubiese sido una buena medida y según lo que conversamos en el directo, Stalin desde el 41 y hasta el 43 habría estado tanteando a los alemanes, ¿no? Y más bien los alemanes, o mejor dicho los jerarcas nazis, para ser más precisos, eran los que no tenían ganas de negociar, incluso en los momentos más asiagos. Este fanatismo, digamos, anticomunista, antibolchevique, realmente lo cegaba, ¿no? Además, claro, los alemanes en estas sondeadas parece que habrían pretendido, digamos, que las fronteras se tracen el río Níper, de tal manera que se quedaban con importantes franjas de territorio, principalmente ucraniano y bielorruso, mientras que los soviéticos obviamente querían regresar a las fronteras originales antes de la invasión. No era fácil, no era fácil, pero sí es interesante ver de que había una mayor disposición a conversar por el lado soviético que por el lado alemán, ¿no? Y sobre este tema de que la Unión Soviética está al límite, Marcelo nos dice, ese discurso fue sincero al principio, pero luego se vuelve en una esperanza ante los hechos y un autoengaño total. Sí, yo creo también que al principio que sí se lo creían, ¿no? Y al final, bueno, ya es un tema de propaganda para engañar a tu propia población, a tu propio ejército, por un tema de mantener la moral alta, ¿no? Porque claro, no solamente, digamos, se necesita para luchar armamento, suministros, se necesita que la moral de la tropa esté en alto, ¿no? Para realmente tener éxito. Entonces, al final yo creo que ya nadie se creía este cuento, pero se mantenía para seguirle dando esperanzas y de esa manera que el soldado alemán siguiese optimista, ¿no? La última pregunta, Marcelo. Alemania temía un estallido social. Esto está vinculado tanto a este tema como a uno anterior, ¿no? El anterior es por qué se priorizó las necesidades de la población civil antes que las militares. Y bueno, primero se pensó que no se necesitaba y segundo, digamos, se quería tener contenta la población, ese era un tema de Estado. Y también vinculado a este tema en estricto, claro, si se sabía la verdad de que la Unión Soviética se hacía más fuerte, cada mes que pasaba de la guerra, evidentemente había más riesgos de revueltas internas o de otros atentados contra Hitler, ¿no? Como aquel de julio del 44, algún golpe de timón para tratar de derrocar al régimen nazi y quién sabe, tratar de llegar a una negociación, ¿no? Aunque ciertamente esta negociación, aunque también muy improbable, algo más de oportunidades creo que tendría con Occidente que con los soviéticos a partir del 44, ¿no? A partir del 44, porque ya queda claro que hasta el 43 Stalin tenía cierta apertura. Pero bueno, esas han sido las preguntas. Espero que no se me haya pasado ninguna. Quiero agradecerles a todos los que he mencionado, porque realmente a uno lo motiva mucho ver que hay personas que disfrutan de lo que uno hace, que consideran relevante el trabajo y la investigación que hacemos acá y con sus preguntas, la verdad que nos motivan mucho y nos animan a seguir
esforzándonos para cada vez poder darles mejores contenidos. Muchas gracias.